Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren bastante bien. El tema del día de hoy, pues, es el de los elementos de un polígono regular, los elementos que conforman un polígono regular. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña observación. Cabe destacar que estos videos son parte de una estrategia de enseñanza debido a la contingencia del COVID-19 o coronavirus en, en México. Así que durante el transcurso de dicho video, pues voy a hacer referencias a, a algunos grupos o clases presenciales, por lo que si tú llegaste a este video gracias al buscador de YouTube, pues te invitamos a que continúes adelante, ya que aquí encontrarás toda la información referente al tema. Sin más que agregar, pues empezamos. Como el tema es sobre los elementos de un polígono irregular, pues vamos a refrescar un poquito la memoria sobre algunos conceptos que ya vimos en clase. Así que esta información creo que la mayoría ya lo tiene, ¿sí? Porque esto sí lo alcanzamos a ver. Por lo tanto, solamente vamos a recordar un poquito los conceptos, ¿sale? Entonces, hay que recordar que un polígono pues, es una figura geométrica plana compuesta por al menos tres segmentos rectos consecutivos llamados lados y que encierran un área en el plano. Vimos que los nombres que reciben cada uno de los polígonos, perdón. El de tres lados, pues sabemos que es un triángulo, cinco lados un pentágono, ocho lados un octágono y así sucesivamente. Aunque solamente vimos hasta el dodecágono, que es el de 12 lados. Si alguien tiene curiosidad, pues puede buscar la nomenclatura que continuaría con un polígono de 13 lados, 14, 15, etcétera. ¿Ok? Bien. Asimismo vimos que los polígonos se clasifican en dos tipos. Uno de ellos son los polígonos regulares, que son aquellos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos internos son iguales. Aquí vemos algunos ejemplos de polígonos regulares. Y el otro tipo de polígonos que son los irregulares, que son aquellos en el que las longitudes de los lados y las medidas de sus ángulos internos son desiguales. Al menos con un lado que tenga desigual o un ángulo que sea ya desigual, pues ya caería en, en la definición de un polígono irregular. Dijimos que nosotros nos vamos a centrar en el estudio de los polígonos regulares, ¿sí? Así que vamos a enfocarnos en estos y en las propiedades que tienen los polígonos regulares. Y pues una de esas propiedades es que dichos polígonos pueden estar inscritos o circunscritos en una circunferencia. ¿Pero qué era estar inscrito o circunscrito? Pues aquí están las definiciones, vamos a verlas y vamos a llegar a algunas conclusiones al final, ¿sí? Entonces, esta información creo que todavía hasta esta diapositiva la alcancé a ver con todos los grupos, ¿sí? Sin embargo, vamos a recordarla. Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices, ojo, tiene esta propiedad, ¿ok? Si todos sus vértices tocan la circunferencia en un punto, ¿ok? Si es un polígono regular, debe de tocar la circunferencia todos sus vértices. En caso de que uno de los vértices no toque la circunferencia, entonces no es un polígono regular. A esto se refiere que queda inscrito dentro de la circunferencia. En otras palabras, inscrito también lo podemos definir como que queda dentro de la circunferencia. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la diferencia con un polígono que está circunscrito en una circunferencia? Bueno, pues que todos sus lados tocan la circunferencia. ¿En dónde? En su punto medio. Justamente en el centro de cada lado, el polígono toca la circunferencia. Y para que esto suceda, pues vean que el polígono queda por fuera de la circunferencia. Entonces, circunscrito lo podemos relacionar como que queda por fuera. ¿Ok? Entonces, inscrito es que el polígono queda por dentro, inscrito en la circunferencia, ¿ok? Y circunscrito quiere decir que el polígono queda por fuera. Entonces, tenemos que estar bien claros con estos dos conceptos porque lo voy a estar manejando mucho. Ya que sabemos que inscrito es dentro y circunscrito es fuera,
vamos a llegar a la siguiente conclusión. Primeramente con este diagrama que está aquí. Aquí vemos que este polígono queda inscrito en la circunferencia. ¿Ok? Más sin embargo, también podemos decir que esta circunferencia queda circunscrita al polígono, es decir, por fuera. El polígono queda inscrito por dentro de la circunferencia. Si nos venimos a este diagrama, aquí vemos que el polígono queda circunscrito a la circunferencia. Más sin embargo, también podemos decir que esta circunferencia está inscrito en el polígono. ¿Ok? Bien. Entonces, que no se nos olviden estos conceptos porque, como les comento, los voy a estar manejando mucho. Hasta este punto, creo que todos tienen este apunte, así que solamente esto era un pequeño recordatorio. A partir de esta diapositiva, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema sobre los elementos de los polígonos. Y creo que con un par de grupos solamente alcancé a ver esta información que se va a desplegar ahorita. Si eres parte de esos grupos, pues ya no es necesario que apunten esta información. Pero si tú perteneces a un grupo donde no vi esta información, pues sí es importante que la tengas en tu cuaderno de apuntes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los elementos que conforman dichos polígonos regulares. Para eso me voy a basar en estos dos pentágonos que he dibujado aquí, son regulares. Así que empezaremos con el primer elemento, que es los lados. Y los lados pues son los segmentos de recta que forman el polígono. Aquí no hay mucho pierde. Creo que está muy claro. No creo que alguien tenga alguna duda sobre lo que es un lado de un polígono. ¿Ok? Entonces, seguimos con el siguiente elemento. Pues los siguientes elementos son los vértices, que también ya sabemos que pues un vértice pues, son los puntos donde se unen los extremos de los segmentos que forman el polígono, donde se unen cada uno de los lados del polígono. Entonces, en este caso que es un pentágono, pues vamos a tener 5 vértices. Muy bien. Siguen los ángulos internos y pues son aquellos que son formados por dos lados consecutivos. ¿Qué quiere decir dos lados consecutivos? Pues son dos lados que están seguidos, uno junto al otro. En este caso tengo este ángulo interno de aquí. Como la definición de un polígono regular dice que todos los ángulos internos son iguales, pues entonces eso quiere decir que este ángulo que está aquí, que es un ángulo interno, pues es el mismo que este que está acá, y que este que está aquí, y este otro que está por acá, asimismo, este que queda aquí debajo. Entonces, son los ángulos que forman los lados, pero quedan por dentro, por eso se le llama ángulo interno. ¿Ok? Seguimos con el siguiente elemento. Ahora le toca los ángulos externos. Para esto, vean que yo he dibujado aquí he proyectado este lado de aquí. ¿Y qué es lo que nos dice la definición del ángulo externo? Pues que son ángulos que son, ojo, adyacentes. Hay que recordar la definición de ángulos adyacentes, que decía que son ángulos que forman 180 grados, pero que a su vez comparten un ángulo en común. Entonces, volvemos a la definición, son ángulos adyacentes a los internos y que se forman al prolongar uno de sus lados. Entonces, vean que aquí yo prolongué este lado de aquí y este es el ángulo externo. Este ángulo es adyacente a este ángulo interno que está aquí, porque entre ambos suman 180 grados y comparten este lado del ángulo. Bien, pasamos al siguiente elemento, que son el centro. Y como la descripción o la definición lo dice ahí, pues el centro es el punto central de la circunferencia que inscribe o circunscribe al polígono. A ver, maestro, ¿estamos hablando del polígono o de una circunferencia? Bueno, lo que pasa es que el centro del polígono se relaciona con el centro de una circunferencia que inscribe al polígono, es decir, una circunferencia que deja el polígono dentro de dicha circunferencia, o que incluso circunscribe el polígono, es decir, una circunferencia que deja por fuera al polígono. Entonces, noten que este centro es el mismo de la circunferencia que queda aquí inscrita dentro del polígono,
así como es el mismo centro de esta circunferencia que queda circunscrita por fuera de ese centro de ambas circunferencias, también se le conoce como el centro del polígono, ¿ok? Bien. Seguimos con el siguiente elemento, para eso he dejado esta circunferencia aquí, porque el siguiente elemento pues, es el radio. Y el radio, pues es el segmento que une, ojo, el centro del polígono, que ya vimos que es el mismo centro de la circunferencia, con uno de sus vértices. Y como sabemos que los vértices tocan la circunferencia que queda circunscrita, pues por eso he dejado esta circunferencia para que vean la relación del radio del polígono, que es el mismo radio de la circunferencia que queda circunscrita a dicho polígono. No hay que confundir el radio con el siguiente elemento. Vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es el apotema. La definición de apotema dice segmento perpendicular que va del punto medio de un lado al centro del polígono, es decir, a la mitad de cada uno de los lados voy a trazar un segmento que es perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados y que va a ir justamente al centro del polígono. También se le conoce como la distancia más corta entre el centro y un lado. No hay que confundir el apotema porque en el apotema, si vemos la circunferencia circunscrita, pues no llega a tocar la circunferencia. El que toca la circunferencia es el radio, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Entonces, hay que hacer la aclaración aquí y no confundir un apotema con el radio. Bien, y por último, pues el ángulo central. El ángulo central es aquel que está formado por dos radios consecutivos, es decir, dos radios que están uno seguido del otro. El ángulo que forman estos dos ángulos se le conoce como, perdón, el ángulo que se forma entre estos dos radios, pues es el ángulo central, ¿ok? Y vean que, como lo dice aquí la definición, la suma de todos los ángulos centrales pues tiene que ser igual a 360 grados. ¿Por qué? Pues porque si empiezo aquí y tomo este ángulo central, y luego le sumo el siguiente ángulo central, y luego el siguiente, y luego el siguiente, pues voy a formar, pues, eh, todos los ángulos que forman una circunferencia. Bien, entonces, esos son los elementos básicos de los polígonos, ¿sí? Son elementos que vamos a estar manejando de manera regular. Y nos vamos a centrar ahorita prácticamente en uno de ellos que es el ángulo central. Así que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y pues el ángulo central de un polígono es un elemento importante ya que nos va a ayudar a trazar polígonos, a encontrar otras propiedades y es importante que sepamos cómo encontrar dicho ángulo central. Entonces, para conocer la medida de un ángulo central de cualquier polígono regular, pues simplemente dividimos los 360 grados que suman todos sus ángulos centrales entre el número de lados del polígono, donde el número de lados del polígono lo vamos a relacionar con la letra n. Entonces, 360 grados sobre n me da la medida del ángulo central de cualquier polígono. ¿Ok? Entonces, como actividad, pues van a encontrar el ángulo central de estos polígonos regulares, del triángulo, del cuadrado hasta el dodecágono. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues como dijimos que n es el número de lados del polígono, pues 360 grados lo voy a dividir primero entre 3 y lo que me resulte, pues es el ángulo central que se forma en cada uno de estos polígonos. En este caso del cuadrado, pues lo tengo que dividir entre 4, del pentágono, pues lo tengo que dividir entre 5, ¿sí? Y encontrar la medida de un ángulo central. Asimismo, pues les voy a pedir que en cada uno de estos polígonos dibujen el centro y de manera punteada dibujen el ángulo central de cada uno de ellos, con el valor correspondiente que les haya quedado en,
en esta pequeña formulita. ¿Ok? Entonces, pues sin más, hasta aquí llega el video. Espero que haya quedado muy claro. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues contácteme por ahí por mensaje en los comentarios del video. O también me pueden mandar mensaje a la página del Face que les proporcioné. ¿Ok? Bien, si no hay más, pues nos vemos. Hasta luego. Bye.